Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo conformado por Valencia Canche Carlos Fabián y mi compañero Kamal Medina Germán Alberto. Nosotros les vamos a hablar acerca de las principales familias, géneros y especies de angiospermas. Para adentrarnos a este concepto, tenemos que tener en claro qué son las angiospermas. Pues las angiospermas se refieren a todas las plantas terrestres vasculares que producen semillas, flores y frutos. Estas especies las podemos encontrar en nuestro traspatio, en los parques, en las calles. Se encuentran en todas partes donde nosotros pasemos. Casi nunca los tenemos en cuenta, pero son muy importantes eh, en nuestro entorno. Pues las angiospermas también forman parte del mayor grupo de plantas terrestres. Son plantas carmofitas, es decir, que tienen tejidos y órganos perfectamente diferenciados. También todas las angiospermas tienen flores que producen obviamente semillas encerradas y protegidas por la pared del ovario. Estas semillas se encuentran protegidas por la pulpa de la fruta. Eh, Luego tenemos que, ¿cuáles son las características de las angiospermas? Las principales características de las plantas angiospermas destacan que habitan prácticamente en todas las regiones del mundo, aunque obviamente con menor presencia en las regiones polares, sobreviviendo tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. Podemos encontrar también angiospermas de diferentes tamaños, arbustivas o herbáceas. Está constituido por órganos vegetales bien diferenciados, como tenemos en la imagen. Viene siendo la raíz, el tallo, las hojas, las flores, el fruto y las semillas. Y sus flores son muy vistosas. Presentan sépalos, tépalos, carpelos y órganos. Órganos reproductores femeninos, como son el pistilo, el cual cuenta con una estructura con el estilo y el estigma. Y también están los órganos reproductores masculinos, que son los estambres con granos de polen. Posteriormente, ¿cuáles son las plantas angiospermas? Algunos ejemplos. Como todos ya sabemos, todas las plantas con flores que habitan en cualquier rincón del planeta pertenecen al grupo de las angiospermas. Algunos de estos ejemplos son cereales y árboles frutales, tales como el trigo, el maíz, el arroz, el azúcar, el café, los naranjos, las manzanas, los plátanos, los aguacates, etcétera. Las plantas con flores son de dos clases. En primera instancia tenemos las monocotiledonias y en segundo lugar tenemos las dicotiledonias. Las angiospermas se dividen en dos grupos de plantas según las hojas primordiales que salen al germinar. Las monocotiledonias. Las monocotiledonias, el embrión solamente contiene un cotiledón, o sea, solo nace una hoja al germinar. Son consideradas más evolucionadas y entre ellas se encuentran las bulbosas, las gramíneas, las orquídeas y las palmeras, entre otros. Luego tenemos a las dicotiledonias. Las dicotiledonias son el grupo más común de plantas. Su embrión contiene dos cotiledones, que significa que al germinar saldrán dos hojas. Se considera a este grupo más primitivo que las monocotiledonias. Y algunos ejemplos son las legumbres, el perejil, zanahorias, margaritas, coles, rosas, entre otros. Las principales familias de angiospermas.
tenemos un listado que se divide en subclase dicotiledonia y en la subclase monocotiledonia. Primero les vamos a hablar sobre la clase dicotiledonia, perdón. Eh, Tenemos en primera instancia a la familia Ulmacia. Esta familia está formada por árboles, raras veces arbustos caducifolios, pocas veces perennifolios. Sus hojas son alternas, simples, generalmente asimétricas en la base, pecioladas, con estípulas y márgenes aserrados normalmente. Sus flores son pequeñas, son bisexuales o unisexuales, con perianto de 4 a 5 piezas. Sus pétalos son ausentes, el estambre es numeroso o el doble que el número de piezas del perianto y opuesto a ellas. La familia de las ulmáceas comprende alrededor de 15 géneros, con más de 150 especies distribuidas por ambos hemisferios, a excepción de las zonas polares. En la familia se encuentran árboles productores de madera de buena calidad. El follaje de algunas especies se ha empleado como forraje para el ganado. Algunas otras producen fibras y muchas otras se cultivan con fines ornamentales en parques, jardines, como buenos árboles de sombra. Luego pasamos a la familia de las fagáceas. Esta familia está constituida por árboles, igual rara vez arbustos o matas. Son de hojas persistentes, alternas, generalmente con estípulas caedizas. Las flores son unisexuales, dispuestas normalmente en amentos o pequeñas espigas, perianto de 4 a 7 brácteas. Las flores masculinas con el mismo o doble número de estambres que piezas del perianto. Los beneficios que estos tienen es de que proporcionan algunas de las maderas más importantes del mundo, con múltiples aplicaciones, y además de que producen corcho, taninos y frutos, existiendo especies de gran interés ornamentales que también se cultivan. Son estas especies, la Fagus, la Lithocarpus, entre otros. Luego tenemos a la familia de las salicáceas. La familia de las salicáceas es una familia perteneciente al orden Malpighiales. La componen árboles y arbustos caducifolios. Sus hojas son alternas, simples, estipuladas, y sus flores son unisexuales, acompañados de brácteas y reunidas en péndulos, principalmente anemófilos. Sus frutos están localizados en cápsulas que se abren mediante 2 a 4 valvas, con semillas numerosas, pequeñas. La reproducción de esta familia es muy importante. Luego tenemos a la familia de las leguminosas. Las leguminosas son plantas herbáceas, trepadoras, arbóreas o arbustivas, anuales o perennes. Hojas son muy variadas, simples o compuestas. Estas últimas trifoliadas, peinadas, en ocasión reducidas. Sus flores son hermafroditas, normalmente muy vistosas, adaptadas a la polinización para cualquier insecto. La corola con 5 pétalos libres. El fruto es tipo legumbre, en ocasiones leumento, como el cacahuate o nuez. Pueden presentar estructuras en superficies para facilitar su dispersión por los animales. Luego tenemos a la familia de las tamaricáceas, que esta familia son plantas leñosas, arbustos o pequeños arbolillos
Consta de 5 géneros, de alrededor de 100 especies, la mayoría de las regiones templadas y cálidas, en terrenos húmedos y salinos. Entre sus características que esta presenta es que tiene hojas simples y enteras, muy reducidas, imbricadas y alternas. Sus flores son hermafroditas y están reunidas en forma de racimos. A veces están aisladas. La carola tiene de 5 a 6 pétalos libres, alternadas con los sépalos. Los estambres, a veces numerosos, se insertan en un disco carnoso. El ovario es súparo, los frutos son cápsulas con dispersión anemócara. Semillas con numerosos pelos largos. Del lado derecho, luego tenemos a la familia de las ericáceas. Las ericáceas son una familia de plantas pertenecientes al orden Ericales, el cual incluye árboles, arbustos o matas leñosas y generalmente fructicosas. Es una familia cosmopolita, más abundante en las zonas templadas y frías. Unas 3.000 especies están adaptadas a terrenos pobres y ácidos por medio de la simbiosis con las micorrizas. Sus hojas son ericoides, simples, alternas, opuestas. Sus flores son hermafroditas, a veces ligeramente zigomorfas. Generalmente gamopétalas, androceo con frecuencia. Posteriormente, en el lado izquierdo tenemos a la familia de las mirtáceas. Esta familia de plantas son arbóreas o arbustivas, generalmente perennifolias, cítricos y aromáticos, perteneciente al orden perteneciente al orden Miritales. Consta de unos 130 géneros aceptados. Luego tenemos a las familias de las aceráceas, el cual estos árboles y arbustos tienen sus hojas simples o compuestas, enteras o con bordes dentados o aserrados, sin lóbulos o profundamente lobuladas, son pecioladas. Las flores de esta familia son dioicas, regularmente con 4 o 5 sépalos y pétalos. Las flores se agrupan en inflorescencia, en ramos, son colgantes o erectas, son hermafroditas y unisexuales. Los frutos de esta familia es una disámara, cuyas alas membranosas facilitan la diseminación anemócora. Estas están formadas por un par de sámaras de pequeñas alas que se separan cuando maduran. Y acá entramos en las familias de las monocotiledonias, y aquí tenemos el primero, que es la familia Palmacia. Y pues las palmáceas son las palmeras más fáciles de distinguir, y es que hay una serie de características que las hacen únicas. Sin embargo, cuando comenzamos en este mundo, tenemos muchas dudas sobre qué es una palmera y qué no lo es. Entonces, las principales características de las palmeras es de que sus hojas se pueden distinguir de cuatro formas. Pueden ser pinnadas, bipinnadas, palmadas o costapalmadas. En en las bipinnadas, son muy parecidas a las pinnadas, pero en vez de tener un foliolo simple, está doblemente pinnada, como su nombre lo dice, y a su vez está ramificada en numerosas pínulas. Eso es lo que la hace característica.
Y las palmadas, el limbo de la hoja tiene forma de abanico, esos que vemos comúnmente en las calles, y se inserta en el extremo del peciolo. Los segmentos quedan dispuestos radialmente y son más vistosas. Bueno, pues buenas tardes, profe. Ahorita le vamos a hablar de la familia de las Uncáceas. Pues estas son plantas monoticotelidoneas parecidas a los pastos y presentan hojas lineales que poseen una vaina y una lámina, pero no tienen lígula. Sus inflorescencias son normalmente condensadas en glomérulos terminales y se diferencian de los pastos. Pues, como dice, pues que se diferencian de los pastos porque las flores poseen tépalos obvios. Y las hojas son trísticas y los frutos son en forma de cápsulas. Estas plantas han colonizado todos los ambientes, especialmente en las zonas templadas, y se polinizan por viento. Pues no tienen una importancia económica limitada, pues algunas son utilizadas como ornamentales y algunas utilizadas para tejer canastas o sillas. Y estas son plantas que tienen hábitos de herbáticas, son perennes y raramente anuales, sin un cuerpo sílice. Cuando perenne, usualmente sus tallos son rimatosos y redondos y macizos. Las hojas son alternas, espiradas o usualmente trípticas. Eh, pues igual podemos decir que son de una proporción baja del tallo, son delgadas y compuestas por vainas, o sea, hojas envainadoras y una lámina. La vaina usualmente abierta, la lámina simple sin dividir de margen entero. Con venación paralela, o sea, lineal, plana o cilíndrica, usualmente con aurículas. Ahorita tenemos la familia de las gramíceas. Regrésala por favor a gramíceas. Estas son unas plantas herbáceas o muy raramente leñosas pertenecientes al orden Purales de las monodicotyledóneas. Estas plantas se encuentran entre 820 géneros y cerca de 12.100 especies descritas. Las gramíneas son la cuarta familia con mayor riqueza de especies, luego de las compuestas, las orquídeas y las leguminosas, pero definitivamente es la primera en importancia económica mundial. Y de hecho, la mayor parte de la dieta de los seres humanos proviene de las gramíneas, tanto en forma directa, como serían los granos de cereales y sus derivados como harinas y aceites, o indirecta, como la carne, leche y huevos que proveen al ganado y a las aves de corral que se alimenten de los pastos o los granos. Igual tenemos que son una familia cosmopolita que ha conquistado la mayoría de los nichos ecológicos del planeta, desde las zonas desérticas hasta los ecosistemas de agua salada y desde las zonas deprimidas hasta los sistemas montañosos más altos. Esta incomparable capacidad de adaptación está sustentada en una enorme diversidad morfológica y fisiológica de la especie y reproductiva en varias asociaciones mutualistas con otros organismos. Igual tenemos las especies más representativas de esta familia, entre las que se encuentra la caña de azúcar, el trigo, el arroz, el maíz, el sorgo, la cebada, la avena o el bambú. Si la cambias, por favor. Los principales géneros de esta tenemos a la magnolia.
que es un género alrededor de 120 especies de plantas de la familia Magnoliaceae. Se localizan principalmente en el Norteamérica y Centroamérica y el sudeste de Asia y Sudamérica. Pues la magnolia es una antigua familia que evolucionó antes de que aparecieran las abejas. ¿Por qué? Porque las flores se desarrollaron de forma que pudieran ser polinizadoras por escarabajos. Como consecuencia, poseen duros carpelos para evitar su deterioro. Igual se han encontrado especímenes fosilizados de Magnolia acuminata con 20 millones de años y se ha podido identificar plantas similares a la familia Magnoliaceae, que datan de hace de 125 millones de años. Y otra característica distintiva de las magnolias es la ausencia de sus sépalos o pétalos. En lugar de esto poseen tépalos, como término que se acuñó para referirse a un elemento intermedio. ¿Sí lo puedes cambiar, por favor? Tenemos al género Solanum. Este género son plantas herbáceas o arbustivas o trepadoras, más bien, como se les conoce. El género de tipo de la familia Solanaceae contiene especies comestibles y cultivadas entre las patatas, el tomate y la berenjena. En la mayoría de las especies, sus tallos son aéreos, circular o angular en sección transversal. No obstante, un grupo de especies dentro del género, que además de representar dos tipos de tallos subterráneos, los rizomas y los tubérculos, porque los que se les conoce como las especies de Solanum, los rizomas están formados por brotes laterales o más o menos largos que nacen de la base del tallo aéreo. Nacen alternando desde subnudos ubicados en los tallos aéreos y presentan un crecimiento horizontal bajo la superficie del suelo. En estas especies, cada rizoma, en tanto a través de un engrosamiento en su extremo distal, genera un tubérculo. Las hojas de estos géneros son alternas o pareadas, simples o piniculadas o compuestas. Igual podemos encontrar pecioladas o sésiles. La inflorescencia es una cima. Las flores son usualmente hermafroditas, formadas por 4 ciclos de piezas florales, cada uno compuesto por 5 miembros. Si lo cambias, por favor. El género Hydrophilium son plantas con flores pertenecientes a las plantas borináceas. Comprenden 31 especies descritas y de estas solo 2 son aceptadas. Igual se les conoce como hoja de agua o de Roma, y es una planta con flores de la familia que está originada solo en Estados Unidos y Canadá. Es una de las 10 especies del género endémico de América del Norte. Se pueden distinguir entre otras especies de Hydrophilium en su área de distribución por una combinación de las siguientes características. Sus hojas son perennes, del tallo palmeadas, lobuladas, sépalos sin apéndices, más o menos entre 0.5 milímetros de longitud, y estambres extendidos de 3 a 6 milímetros. Si lo cambias, por favor. El género Nemophila son plantas con flores pertenecientes a la familia Hydrosaliaceae. La mayoría de estas plantas contienen en sus nombres comunes las especies Nemophila, que son nativas del oeste de Estados Unidos, aunque existen algunas especies tanto en México como en Canadá. Nemophila son apreciadas como plantas ornamentales. Todas las especies son plantas anuales, sus flores son de color púrpura, azul o blanco manchado. Tienen 5 pétalos en forma de campana o pistillo. Los estambres están incluidos y solo hay uno en un compartimiento del ovario. Las hojas son simples, opuestas o alternadas
Igual podemos decir que se encuentran entre las pinnadas o lobuladas. Si lo cambias, por favor. Ahorita tenemos el género Polemonium. Este es un género con alrededor de 152 especies de las plantas con flores. Son nativas de zonas árticas y frías del hemisferio norte y también de los Andes de Sudamérica. Muchas especies crecen en elevadas altitudes de las montañas. Las características de estas plantas son plantas perennes de entre 10 a 120 centímetros de altura, perdón, hojas verde brillante, divididas en foliolos de forma lanceolada. Las flores se encuentran en un brotal en primavera y verano, son de color azul raramente y blancas en ocasiones o incluso de color rosa. Las especies son habitualmente alimento para algunas larvas de las especies de Lepidópteras. Si lo cambias, por favor. Ahorita tenemos las principales especies. Entre ellas se encuentra Magnolia grandiflora y como nombre común las llaman como Magnolia común o simplemente Magnolia. Es una especie arbórea perteneciente a la familia Magnoliaceae, nativa del sureste de los Estados Unidos. Y es muy frecuente verla cultivada como planta ornamental. Es una especie perennifolia que puede llegar a más de 30 metros de altura. Forma una densa copa ligeramente piramidal. El tronco es de color gris o marrón claro con corteza lisa. De joven se torna estriada al envejecer. Las hojas son alternadas, simples, oblonga o ovadas, que miden entre 10 centímetros de longitud de 7 a 10 centímetros de ancho. Esta especie, como les dije, es nativa de los Estados Unidos, igual es de Virginia, de Texas y de Florida. Y tanto habita como en zonas boscosas, cerca de ríos y litorales de baja altitud. Si la cambias, por favor. Tenemos igual a la especie Solanum lycopersicum, que es comúnmente conocido como el tomate. Es una especie de planta herbácea del género Solanum, de la familia Solanes. Solanes. Es nativa de América Central y del Norteamérica y del noreste de Sudamérica. Su uso como comida se ha originado en Sudamérica en los años 2600. La planta es cultivada en el mundo entero para un consumo de su fruto, tanto fresco como procesado en diferentes maneras. También podemos decir que se utilizan en salsas, en puré, en zumos, en hidratos, enlatados, etc. Si lo cambias, por favor. Igual tenemos a la especie Solanum melongena, que esta es una planta igual de uso comestible, generalmente anual del género Solanum, dentro de la familia de las Solanáceas. Esta es una hierba anual, a veces perennizante, espinosa o pubescente. Los tallos son de 30 a 70 centímetros. Son erectos, ramificados o espinosos. Si lo cambias, por favor. Igual tenemos a la especie Hydrophyllum tenaipes. Esta es una planta herbácea perenne y es nativa del oeste de Norteamérica y Colombia Británica hasta el norte de California. Esta especie se propaga por rizomas para formar grandes colonias en áreas boscosas. Las flores son de color blanco verdoso a lavanda
y aparecen a mediados o a finales de la primavera. Y cuentan con 5 estambres conspicuos que se extienden más allá de los 5 pétalos a una longitud más del doble de los pétalos. Los sépalos son erizados en los márgenes. Si lo cambias, por favor. Igual tenemos a la especie Nemophila pedunculata. Esta es una flor silvestre anual y se encuentra en el oeste de América del Norte. Crece cerca del suelo con un tallo carnoso y hojas gruesas y erizadas. Las flores son diminutas de solo 1 centímetro de ancho. Tienen forma de campana ancha o varían mucho en el color. Algunas son de color azules, pero la mayoría son blancas con variedad de marcas que incluyen pequeñas rayas o motas azules o una llamativa mancha púrpura en la punta de cada pétalo. Si lo cambias, por favor. Igual tenemos a la especie Polonium caurelium. Esta especie es una planta igual perenne perteneciente a la familia Polinaceae. Esta planta produce flores de color lavanda o blancas en una forma de copa. Es nativa de las regiones templadas de Europa. Esta planta suele alcanzar una altura de 45 a 60 centímetros, pero en algunas ocasiones esta planta puede llegar a los 90 centímetros. La propagación de la planta es también de 45 a 60 centímetros. Estas plantas se encuentran en un hábitat de pastizales, bosques, prados y zonas rocosas en zonas templadas de Europa. Y igual esta planta tiene un cultivo, normalmente prefiere el suelo rico en humedad y no requiere de tanta luz como en otras plantas, dependiendo de las condiciones diferentes en cantidades de agua en el verano. Igual esta planta, como dato curioso, fue utilizada por primera vez como una hierba medicinal en la antigua Grecia. Los griegos usaban la raíz para tratar la disentería, dolores de muela y mordeduras de algunos animales. Si la cambias, por favor. Pues esta sería toda la investigación que recabamos de las plantas angiospermas, profe. Gracias.